Hola, buenos días. Soy el doctor Gallemi. Vamos a hacer un seguimiento anual del coronavirus en España y alrededor del mundo. Primero, me gustaría que nos fijáramos en cómo ha evolucionado la curva de mortalidad. Al principio, no éramos incapaces de detectar la coronavirus, con lo cual fue obvio. Cuando fuimos capaces de detectarlo, empezamos a tener una oleada de unos 50.000, fue el primer bache. Y estabilizamos a 1 de julio. A partir del 1 de julio se empezó a prestar atención al método, a lo que pasaba y se establecieron unos protocolos bastante fiables que se han ido siguiendo a lo largo del año. Con lo cual me gustaría estudiar los datos a partir de esto. Vemos que a partir de esta fecha pues hemos tenido varias olas, siempre hemos estado por encima de las muertes esperadas, salvo este pequeño periodo de aquí, pero el resto ha ido, normalmente claro, este bache de aquí puede ser provocado por la sobrepunta de aquí, que la gente que debería de causar baja aquí pues la causó antes. Y luego pues hemos seguido de un periodo más o menos de estabilización y subida paulatina. Esto pasa porque en España está fuertemente relacionado el modelo de temperaturas con el modelo de funciones esperadas. A temperaturas muy bajas y a temperaturas muy altas se causan hay mayor número de días que coinciden con las defunciones. Y aquí podemos ver pues que entre 20 y 24 grados de temperatura exterior, pues la gente sale, la gente está en el aire libre, no está encerrada en casa y las defunciones son menores. Hay menor riesgo de contagio también. ¿Qué sucede? Pues sucede básicamente que la rampa, la subida exponencial, que es lo peligroso de las epidemias, de las pandemias, esta fase es mucho mayor, es mucho más pronunciada en los meses fríos. En verano sube y ya veremos que aquí empalmamos los 2 años, empalmamos en julio de 2021 con el julio de 2020, pero sin embargo no se nota la transición. ¿Por qué? Porque en principio el virus se comporta exactamente igual, salvo que aquí, por ejemplo, cuando empalmemos con este año y veamos el mes de julio real, pues este año va a haber una subida, una rampa, pero no va a ser tan pronunciada como los de febrero, por ejemplo. ¿Vale? Las temperaturas y la radiación solar son muy superiores, con lo cual aquí también se va a producir un incremento, pero será muchísimo más suave, muchísimo más paulatino que aquí, con lo cual la gente se preocupa menos, digamos, porque es más lento. Aquí es muy pronunciado y en muy poco tiempo se dispara. Aquí tenemos que en esta tabla aparentemente parece que se ha mejorado la capacidad de observación, coinciden más los casos detectados con los casos que hay en seguimiento, que es una cosa muy positiva. Y además, pues creo que estaría muy bien tener anualmente pues, una cifra de referencia pues, con un cero realizado, hacer un análisis anual con fecha de 1 de julio y poder comparar todos los casos anuales, porque por ejemplo hay muchas cifras que se pasaron porque esta franja estuvo muy castigada al principio. Ahora se está equilibrando afortunadamente porque esta está siendo más castigada, pero eh, estaría bien ver qué tal hemos hecho los deberes a lo largo del año. Es lo que comentábamos al principio. Al principio hubo una cantidad de bajas enorme en esta franja, después hubo un sesgo menor porque era más equilibrado y era más representativo de la población, y aquí tenemos lo mismo, que ha vuelto a aparecer un sesgo, pero esta vez no en la parte alta de la pirámide, sino aquí. Y luego aquí es donde viene la discusión. Si esto es debido a que esta parte de la pirámide ha sido vacunada o realmente porque esta parte de la pirámide ya fue borrada durante el primer periodo. Y aquí es donde la discusión, y podremos ver el año que viene cuando casi todo el mundo esté vacunado y haya pasado las pautas y podamos comparar con toda la población en las mismas condiciones a ver qué efecto tiene. Si no, en todo caso debe compararse y debe entenderse pues que las poblaciones tanto masculina como femenina en esta franja pues que son, además de ser pequeñas, la franja femenina es como 4 veces la masculina, porque es normal que haya 4 veces más, más proporción, ¿vale? Se ha aplicado el mismo método de reconstrucción de curvas que en episodios anteriores, y en este capítulo, por ejemplo, lo que notamos es que en Estados Unidos nos aparece un gap, nos aparece un escalón, y veremos a medida que transcurre el año, en el año que viene, por ejemplo, qué ha sucedido aquí, si realmente se ha conseguido
solapar o cómo ha ido la cosa. La cuestión es que parece que su sistema de detección y su sistema de las muertes comunicadas, las defunciones comunicadas coinciden en una gran medida, con lo cual es un sistema bastante fiel, bastante orientativo y seguramente estén dando bastante bien el clavo. En Francia nos aparece un primer fenómeno que es ambas curvas se solapan y parecen solaparse al principio y al final, pero en medio, cuando incrementan las defunciones, las detecciones bajan. Y este fenómeno resulta que Francia no es el único, sino que en Italia también se reproduce. Italia siendo el mejor país de Europa en lo que hace a seguimiento contra defunciones, con lo cual ambas curvas son muy parecidas, si no casi idénticas. Pero aún así presenta un pequeño problema y es que cuando las defunciones incrementan, la capacidad de detección baja. El mismo caso lo encontramos en Alemania. Las defunciones incrementan y las detecciones bajan o se mantienen a un nivel por debajo. Lo mismo en Bélgica y en España, mientras que parecería aparentemente que las curvas son la misma, realmente lo que apreciamos que hay unos cambios metodológicos que aparecen intempestivamente cada 2 por 3 muy frecuentemente y no permiten ajustar este sistema. No sabemos si aquí se está realizando una infradetección o qué es lo que está sucediendo realmente. Aquí parece que hay una infradetección espectacular y aquí pues aparecen de repente muchísimas más defunciones que no deberían estar porque normalmente las transiciones son suaves. Las defunciones no tienen por qué subir súbitamente ni las detecciones bajar súbitamente, sino que aquí algo ha pasado, pero parece que esta curva debería seguir un poco más plana y aquí pasó algo. En Corea del Sur, por ejemplo, tenemos un problema de infradetección, también muy peculiar. Las altas hospitalarias se corresponden con las detecciones, pero no con esto. Y es un caso peculiar, igual que alrededor del mundo. Alrededor del mundo también nos aparece esta disparidad. Las defunciones se corresponden con las infecciones, pero no con las altas hospitalarias. Es difícil que varíe esto siempre estando por debajo de la curva, con lo cual algunos países están contando pues, o están deformando esas estadísticas mundiales porque como no hay un estándar ni de detección ni el patrón es aleatorio, pues afecta a muchísimos factores, como hemos visto anteriormente. Lo que sí que afortunadamente vemos es que alrededor del hemisferio norte e incluso en todo el mundo, cuando se trata con los datos agregados, la letalidad detectada viene a ser del 1,5% de los casos detectados. Estamos a una letalidad del 1,5% a un tiempo de recuperación cercano a las 3 semanas, algún país llega hasta el mes entero, y el tiempo de defunción pues lo situaríamos en alrededor de unas 2 semanas. Y aquí es una parte de las peculiaridades que tiene nuestro sistema. ¿Vale? En 2 semanas se puede saber si una persona causa baja o no, y en 3 semanas normalmente se da el alta, salvo por ejemplo en países como Italia que parece que están muy despejados y tienen mucho espacio para acoger enfermos y tratarlos muy bien hasta un periodo de 31 días, que es sobrado. Lo que sucede es que este virus muta de forma espectacular y mientras que hay variantes que mutan poco o se han extinguido casi, o están en trámite de extinción, hay otras cepas que tienen una capacidad de evolución y de crecimiento y de expansión espectaculares. Y aquí tenemos una rama que se ha expandido por todo el mundo que difiere bastante, en sentido radial es cuánto difiere de la cepa original alfa. Y aquí tenemos pues la variante delta, que crece a un ritmo, está en rojo, está creciendo muchísimo y además es muy divergente, difiere muchísimo de la variante original. Y aquí es donde hay este peligro. Estas variantes que están tan separadas, tienen tan poca filogenia con la primera y además están creciendo tan rápido, pues son los que tienen más capacidad de propagarse. Si comparábamos los casos de no vacunados con los de vacunados, nos aparece que se ha cambiado ligeramente el curso clínico. Mientras que al principio teníamos un curso clínico que había un tiempo y una semana donde no había síntomas y la gente estaba infectando, aquí tenemos un punto donde las personas infecciosas se propagan durante más tiempo y mientras aquí los síntomas que aparecían eran síntomas severos o más o menos cuadros duros que invitaban a ir al hospital a hacerse los test, una vez uno está vacunado,
los síntomas que aparecen son más leves, pero el individuo sigue siendo igual o más infeccioso que el anterior, porque la carga viral que tiene en mucosas y en saliva es incluso superior, vacunado que no. Lo que pasa es que el cuadro sintomático es mucho más leve. Esto da una falsa sensación de confianza, de que no pasa nada, no debo ir, no debo seguir los criterios, porque claro, como me encuentro bien, aunque sea infeccioso, no pasa nada. Y ahora lo que debemos castigar es más al infeccioso que al enfermo. El enfermo pues, desarrolla unos ligeros síntomas, pero el problema es este, es que estamos infectando muchísimo y esto está corriendo muchísimo. Cuando se infecta muchísimo, volveríamos a la diapositiva anterior, veríamos que hay muchísimas más mutaciones para generar y es muy fácil que el virus se filtre y siempre sobreviva a la cepa más destructora. ¿Cuál es la cepa más destructora? Pues la veríamos. Por ejemplo, tendríamos un tipo de virus que se extinguiría solo. La tendencia ideal sería ir a un virus que fuera muy severo, que desarrollara un cuadro sintomático muy duro, que inhabilitara al paciente desde el día mismo de contracción de la enfermedad y le causara la muerte casi instantánea. Eso sería un virus que en 2 días estaría extinto. Este no es el caso. Esto es el caso, por ejemplo, de ébola, además, que es un cuadro muy duro, donde de repente, sin casi tiempo de infectar a nadie más, de repente se causa una sepsis muy bestia y causa baja casi inmediatamente. Y esto es una cosa muy buena porque permite un confinamiento muy bueno. La tendencia actual con el escenario de evolución de las cepas y la vacunación estamos tendiendo a esto, que haya una infección muy larga, que se pueda infectar muchísima gente, donde el individuo esté infeccioso durante muchísimo tiempo, donde el cuadro sintomático sea muy leve, casi muy difícil de detectar, y que cuando se produce algún caso, sea muy aislado, la muerte se produzca pues lo más tarde posible. Y además el sistema está preparado para eso. ¿Eso qué provoca? Pues una sobrecarga espectacular en cuanto al tiempo que la gente debe estar hospitalizada, porque el cuadro es muy leve, pero la tendencia es muy súbita. Aquí el cambio de un punto a ingresar en la UCI es súbito. Y el problema que tenemos es que al infectar a muchísima gente, la cantidad de mutaciones que el virus puede experimentar puede ser muy elevada. Y el problema no es solo ese, el problema es que el que se filtre es la capacidad que tenga el virus de pasar de este estado de sintomático a sintomático severo a causar la muerte. Y mientras haya muchísimas infecciones, la mayoría de mutaciones van a ser leves y van a seguir en esta línea. Pero solo que haya una mutación que cuando todo el mundo esté infectado cause una defunción inmediata, nos vamos a encontrar en un escenario donde la infección va a poder propagarse durante muchísimo tiempo, va a ser una infección letal que nos pasaría a este escenario de repente, de forma súbita, casi sin avisar, donde habría unos síntomas muy leves con los cuales tampoco no estaríamos invitados a ir al hospital ni a hacernos ningún tipo de test y de repente estaríamos 2 metros bajo el suelo. Y aquí es donde no estamos prestando atención. El problema está en esta parte de aquí, en la capacidad de infección. Debemos prevenir en la infección, no esperar a desarrollar ningún tipo de cuadro, porque el cuadro con las vacunas se está aliviando muchísimo, que es muy bueno para los pacientes, pero se tiene que respetar el confinamiento y se debe castigar mucho la capacidad de ser infeccioso y no tanto la capacidad de estar enfermo. Esto es un problema, pero la de ser infeccioso sí. Y aquí se debe pues, poner a las herramientas que haga falta para hacer unos test rápidos, alguna cosa que eviten esta propagación, porque vamos a un escenario de estar todo el mundo infeccioso, con muchísimas mutaciones, con un cuadro sintomático muy leve, salvo algunos casos, y es solo cuestión de esperar a que aparezca esa deseada mutación para que el cambio sea subido y se produzcan pues, una rampa de subida. Y que puede que pase pues, más pronto de lo que llegue el frío. En resumen, pues las vacunas lo que han generado es una sobreconfianza. Realmente la causa que ha aflojado la propagación es el índice de radiación solar. Cuanto más sol hace, más las temperaturas son más amables
invitan a salir al exterior, se está menos tiempo en interior y el mismo sol desinfecta bastante bien con sus rayos ultravioletas. El aire es más seco también, pues mejora muchísimo, hay más distancia y demás. Sin embargo, pues como contra que tiene, que hay mayores interacciones, hay más interacción entre individuos. Pues por ahí andaríamos. No es que lo estemos haciendo bien, es que estamos en verano y es que estamos vacunados. En el momento que algo deje de funcionar o el virus mute y esté demasiado lejos de la cepa original y no encuentre pues, el punto, una acción de las vacunas desarrolladas hasta el momento, pues tenemos un problema. Las vacunas no están evolucionando, se están vendiendo, pero tenemos que ir a buscar otro tipo de vacunación y otro tipo de medidas de restricción. Con lo cual, esta curva la debemos aplanar, pero con unas medidas apropiadas. Y hasta aquí el informe. Disculpar la lata.